Participo en esta mesa de creatividad y espacios educativos en base a mi experiencia conduciendo talleres de teatro de títeres en bibliotecas, parques, hospitales, orfelinatos, campamentos vacacionales y otros, porque donde hay niños, público al que preferentemente me he dedicado, y un lugar con creatividad logramos que sea un espacio grato para trabajar, empieza la labor. Mi labor siempre ha sido enfocada sobre la base de la educación por el arte. Lo importante es que los participantes vivan la experiencia de acercarse al teatro de títeres, explorando cada una de las etapas de su creación y animación. Hace 6 décadas se trabajaba la educación artística, entendiéndose entonces que lo que importaba era el resultado del taller y los trabajos obtenidos eran evaluados por el que conducía el taller y se elegía el mejor, que era lo que se mostraba. El trabajo de los demás participantes eran ignorados. En la mayoría de esos talleres solo se construían los muñecos y se exhibían como trabajo manual. Recordemos que el teatro de títeres tiene 2 líneas de trabajo, de expresión: la gráfica plástica, confección de muñecos, personajes, escenografías, utilería, y la expresión dramática, redacción de un libreto, movimiento, voz, más adelante luz, sonido. Para lograr un trabajo creativo debe tenerse en cuenta que la base de todo esto radica en la plena libertad para optar, decidir, escoger, opinar en todos y cada uno de los momentos o etapas del taller, todos los participantes. En ningún caso se le impone o sugiere modelos o se elige por él. Más grave aún, si ante el pedido de ayuda le hacemos parte del trabajo. Casos que recuerdo: participante indeciso me muestra 2 retazos de tela y desea utilizar uno en la confección del traje de su personaje. Y me pregunta, ¿verde o marrón? Después de observar con interés cada retazo, le digo amablemente, ¿verde o marrón? Otro me trae su títere para que le haga la nariz porque no le sale. Respuesta, ¿puedes dejarlo sin nariz? Ve en las tiras cómicas, en ocasiones hay personajes sin nariz, en otros apenas sugeridas. Tampoco es válido imponer un criterio a priori. Digo, un personaje tiene nariz, una nariz en las más diversas formas. En un taller que trabajábamos con papel maché, una participante hizo un personaje con 3 narices. Mi labor consistió en revisar que cada nariz estuviera unida a la base central para que no se desprendiera. En el momento de pintar, escogí un color para cada nariz y al dar lectura a su libreto, entendimos todo lo que se proponía hacer. Esta era la historia de un pueblo donde reinaba el caos. Y un día llega un hombre con 3 narices y lo eligen rey. Y aquí viene la utilidad de las 3 narices. Con una legislaba, con otra gobernaba y con otra hacía justicia. Si un ministro le acercaba una ley para su firma, la olía con la nariz correspondiente y sabía si esa ley era para beneficiar al pueblo o para su perjuicio. Según esto, la firmaba o no. Si no la firmaba, además, destituía al ministro. Cuando un organismo público le presentaba un proyecto, la olía con la nariz gubernativa y decidía según su olfato, enviando al funcionario si era correcto
o lo destituía si no lo era. Y cuando comparecía ante su presencia un súbdito acusado de crimen, luego de olerlo con la nariz correspondiente, la de la justicia, lo liberaba o lo condenaba, según fuera inocente o culpable. Días después tuve ocasión de hablar con la maestra de aula y me dijo que en clase de educación cívica había hecho muchas preguntas. No podía entender cómo podían existir tres poderes del Estado si el Estado era uno solo. Es como si en una casa hubieran tres papás o tres mamás, había manifestado. Ella misma se dio la respuesta cuando en el taller de títeres se ofreció la oportunidad de hacerlo creativamente. Siempre inicio un taller con una breve reseña histórica del teatro de títeres en el mundo y en el país donde me encuentro. Si los participantes no han visto antes una función, a menudo en zonas apartadas, le ofrezco una dramatización con mis muñecos. Luego muestro 2 o más tipos de títeres que ellos pueden realizar de acuerdo al desarrollo de sus habilidades y destrezas. A partir de ese momento también tengo en cuenta el material del que disponemos. Empezado el trabajo, libertad plena para elegir qué tipo de muñeco confeccionar, forma, tamaño, color, textura, lo mismo el personaje que asumen, el libreto que escriben. En ningún caso siquiera sugerir o insinuar una u otra opción a la que ellos eligen. La labor de quien dirige el taller se limita a dar las indicaciones técnicas indispensables para la realización del material y su uso, y la supervisión en el proceso de su desarrollo. En ningún caso, reitero, sugerir o peor aún, imponer un criterio. Tampoco debe permitirse que unos participantes impongan su criterio a otros y o le hagan parte del proceso. Si es pertinente dar frases de estímulo por algún aspecto original o interesante en diversos momentos del desarrollo del trabajo, en forma individual o también colectivamente, se puede dar estas frases de aliento. Veamos ahora la expresión dramática del títere personaje. ¿Por qué lo llamo así, títere personaje? Explico. El arte dramático tiene 2 caminos de expresión: el teatro humano y el teatro de muñecos. En el humano, el actor, la actriz, desempeña un rol utilizando su cuerpo, su voz y la ayuda del vestuario y maquillaje. Concluida la función, se despoja de ello y puede interpretar un personaje distinto. En el teatro de muñecos, el títere no representa un rol. El títere es el personaje. Lo será siempre. Podrá intervenir en diferentes historias, pero siempre será el personaje que encarna. La animación, antaño conocida como manipulación, se inicia dando las indicaciones para el correcto uso del espacio escénico dentro del retablillo y los movimientos básicos del títere, solo o actuando 2 a la vez por un mismo animador. Los ejercicios de animación colectiva se inician fuera del retablillo, como caminar, correr, saltar, desmayarse, indicados por quien conduce el taller, que debe iniciar esta ronda. Luego, al interior del retablillo, en forma individual, sus compañeros le van indicando acciones como barrer, correr, caer, brincar, o la expresión a manifestar solo mímicamente: tristeza, alegría, dolor y otros. En una segunda ronda, el animador hace una acción o expresa una emoción y sus compañeros, que hacen de espectadores, deben decir qué es lo que ha hecho o sentido.
Las indicaciones para la voz deberán considerar la importancia de la respiración y el correcto uso de la emisión del sonido, hacer ejercicios colectivamente, mostrar errores habituales y señalar que es indispensable se entienda nítidamente lo que dice el personaje. La vocalización correcta es fundamental. Hacer lecturas simples y dramatizadas es de suma importancia para fijar o encontrar la voz del personaje. En cuanto al texto dramático, por la praxis doy a conocer la estructura dramática haciendo los siguientes ejercicios. Un personaje ingresa a escena y por lo que dice o hace, debemos advertir quién es, dónde está y qué hace ahí. Repito, quién es, dónde está y qué hace ahí. Un segundo participante ingresa, un segundo personaje ingresa y le crea un problema al que esté en escena. Finalmente, un tercer personaje ingresa y resuelve el problema. Dejar abierta la posibilidad que un solo participante pueda presentar los tres personajes. La clausura del taller debe ser una verdadera fiesta. Se presentará una exposición de todos los trabajos realizados. Un cartelito con el nombre del autor figura al pie. Luego la función a cargo de varios elencos divididos en grupos de aproximadamente 5 integrantes. Ellos acordarán darle nombre a la compañía, de títulos que han conformado, el título a la obra que han creado colectivamente y otros acuerdos que estimen convenientes. Se distribuirán tareas. Uno hará de animador. Saluda al público, se presenta y da a conocer el debut de la compañía de títeres, la obra y el elenco. Esto lo puede hacer a través de un monólogo, un poema o una canción. Y también se despide del público al finalizar la función. Otros 3 integrantes escriben y ensayan la obra a presentar. Otro participa con una pareja de baile folclórico con que concluye la presentación. Para ello debe contar con los personajes que lucen el atuendo característico de esta danza y conocer la coreografía. Elegir de preferencia música instrumental, grabada o presencial. Agradezco al Centro Peruano de la Unión Internacional de la Magneta por esta cordial invitación y los felicito por la organización de este magnífico evento y saludo con emoción a todos mis colegas que a lo largo de diversas partes del mundo están participando en este evento. Muchas gracias.